Capítulo 85. Después de escuchar la pregunta de Chui, Yang Hyuge pareció darse cuenta de que sus emociones estaban un poco apagadas, pero no tenía intención de corregir esta dirección. Te llamé Ai. La expresión de Chui era un poco antinatural. Esa dirección, Ai, era demasiado íntima. ¿Era la relación entre él y Yang Hyuge tan cercana? Chui no podía pensar por qué Yang Hyuge le llamaría así. En su lugar, volvió a su pregunta anterior que Yang Hyuge no había respondido. Yang Hyuge, te pregunté antes, ¿por qué entraste de repente en mi habitación? No estabas en reclusión. Hyuge Yan había vuelto del reino secreto Yunxi hacía medio mes. Parecía que tenía algo importante que hacer, ya que después de regresar a la secta, se recluyó directamente. Durante este periodo, los dos no se han visto hasta hoy, cuando Chui se despertó y encontró a Yang Hyuge sentado al lado de su cama. Tal comportamiento es realmente anormal. Chui pensó para sí mismo mientras miraba fijamente a Yang Hyuge, que permanecía en silencio, y su tono se ralentizó un poco. ¿Algo fue mal durante tu reclusión para afectar a tus emociones? Yang Hyuge no apartó la mirada de Chui. Trazó cuidadosamente los contornos de la cara de Chui, y finalmente contuvo sus emociones expuestas con gran esfuerzo. Un poco. La voz de Yang Hyuge aún era ronca. En cuanto cerraba los ojos, esas escenas seguían apareciendo en su mente, una y otra vez, recordándole lo que había perdido. Si no hubiera visto a la persona frente a él despertarse de nuevo, Yang Hyuge sentía que no estaba lejos de producir demonios del corazón. Cuando Chui escuchó la respuesta de Yang Hyuge, sus ojos se abrieron de repente. Parecía sorprendido, y al mismo tiempo, había un rastro de pánico del que ni él mismo era consciente. Entonces deberías ir a buscar a un cultivador médico lo antes posible. Recuerdo que nuestra secta Tianxuan debe tener unos cuantos. Es un gran problema si algo va mal durante tu cultivo. ¿Por qué has perdido el tiempo viniendo a verme? Deberías haber ido a ver a un cultivador médico lo antes posible. Chui divagó durante mucho tiempo. La persona frente a él no parecía tener ningún sentido de urgencia. Un momento, ¿por qué estoy discutiendo con una persona inestable? Chui volvió en sí y se sintió un poco molesto consigo mismo. Debería arrastrar a Yang Hyuge para ir a buscar a un cultivador médico directamente. De todas formas, claramente había algo mal con este hombre. Pensando en esto, Chui se levantó de la cama. Curiosamente, cuando se fue a la cama anoche, ni siquiera se tomó su túnica exterior. Solo se quitó los zapatos y los calcetines y se fue a dormir. Pero ahora, no tenía que preocuparse por vestirse, y podía llevar a Yang Hyuge directamente a uno de los cultivadores médicos. Tú, ven conmigo. Temiendo que Yang Hyuge no respondiera, Chui tiró de sus mangas y enfatizó, vamos a buscar a un médico. De acuerdo. Para sorpresa de Chui, Yang Hyuge accedió muy obedientemente. No había ningún atisbo de impaciencia en su tono. Tiró de los puños de la túnica de Yang Hyuge y avanzó unos pasos. Yang Hyuge también caminó con él muy cooperativamente. Entre su extraño comportamiento, parecía llevar un sentimiento de satisfacción. Chui hizo una pausa sospechosa y soltó la manga de Yang Hyuge. Inesperadamente, tan pronto como la soltó, Yang Hyuge se detuvo y lo miró en silencio. Chui, muy bien, enviemos a este Buda hasta el oeste superíndice 1. Chui se dijo a sí mismo que no podía discutir con alguien que tenía un cultivo inestable. Planeó alcanzar y agarrar la manga de Yang Hyuge de nuevo. En ese momento, la persona detrás de él también extendió su mano. Chui fue tomado desprevenido cuando la mano de Yang Hyuge agarró la suya. La mano de Yang Hyuge estaba un poco fría. Sus palmas estaban cubiertas de callos por sus muchos años de práctica con la espada. Las articulaciones eran distintas, delgadas y fuertes. Yang Hyuge tomó la mano de Chui con mucha naturalidad. La sensación de tomarse de la mano era demasiado extraña. Una ráfaga de calor se apresuró a los oídos y las mejillas de Chui sin ninguna razón. Se sintió indescriptiblemente incómodo. Inconscientemente, trató de retirar su mano, pero fue en vano. ¡Qué extraño! Este tipo de Yen Yoga era realmente extraño. Considerando que la otra parte no estaba en el estado correcto, Chui ignoró la incomodidad y continuó tomado de la mano con Yang Hyuge mientras salían. Cuando llegó el momento de volar con sus espadas, Chui estaba a punto de separarse de Yang Hyuge alegando que los cultivadores de espada no pueden usar casualmente sus espadas espirituales natales para llevar a otros. Inesperadamente, esa persona estaba un paso por delante de él y directamente pisó su espada espiritual natal. ¿Qué? Chui estaba estupefacto. Esto, tú, yo, en. Yang Hyuge lo miró,
como preguntándole por qué no se había subido aún a la espada espiritual. Yang Hyuge, esta es mi espada espiritual natal. ¿Cómo puedes simplemente subirte a mi espada espiritual natal? Todos los cultivadores de espadas sabían lo importante que eran sus espadas espirituales natales. Entonces, súbete a la mía. Bien. Cuando escuchó esta concesión, Chui asintió inconscientemente. Cuando se dio cuenta de lo que dijo Yang Hyuge, sus ojos se abrieron de repente. ¿Qué quieres decir con súbete a la mía? No es eso. Yang Hyuge estaba realmente enfermo. Olvídalo. Era solo por esta vez. Si su espada espiritual natal quería tirar a Yang Hyuge a mitad de camino, definitivamente no lo detendría. Chui pensó para sí mismo, y no continuó preocupándose de que Yang Hyuge se subiera a su espada. De todos modos, nadie los vería. Chui pisó su espada y voló con Yang Hyuge. En su memoria, los cultivadores médicos de la secta Tianxuan siempre habían sido muy misteriosos. No sabía dónde encontrarlos, así que pensó en preguntarle a Liu Xixian. Mientras Chui pensaba, ya había usado su espada para volar más allá del pico Sisai, dirigiéndose hacia la parte trasera de la secta. Una inexplicable sensación de familiaridad le envolvió, como si hubiera estado por este camino innumerables veces antes. Volando con su espada todo el camino, Chui vio un pico de montaña azul oscuro cubierto por una barrera para evitar que los forasteros entraran. Aquí debe ser donde están los discípulos médicos, nosotros. ¡Qué visitante tan raro! No esperaba que nadie más que Liu Sidi conociera el pico Songling. Mientras Chui compartía sus especulaciones con Yang Hyuge, una voz clara sonó de repente. Un enorme luán blanco voló frente a ellos dos, y una mujer vestida con túnicas verdes los miró con curiosidad. Este Sidi se ve muy bien. ¿Estás interesado en venir al pico Songling a estudiar medicina? Cuando esta cultivadora Siji de medicina le preguntó esto, en los pensamientos de Chui aparecieron de repente los nombres de algunas hierbas medicinales. ¡Qué extraño! Nunca antes había leído ningún libro de medicina. Gracias por tu amabilidad, Siji, pero vinimos al pico Songling esta vez porque Chui se detuvo un momento, tratando de pensar en qué palabras debería usar para describir a Yang Hyuge. No era buena idea llamarle por su nombre de pila delante de forasteros. Mi Xixian, algo salió mal mientras cultivaba. Ha estado emocionalmente inestable y actuando erráticamente. ¿Puedes usar tus habilidades médicas para ayudarlo? Después de escuchar las palabras de Chui, Bai Xuan dirigió su atención a la persona que estaba detrás de él. ¿No es este el discípulo principal? Cuando los cultivadores ordinarios experimentan cierta inestabilidad mental, una técnica de limpieza mental puede normalmente resolver sus problemas. Al oír esto, Chui respiró aliviado. Al menos podría ser tratado. Sin embargo, Yang Sidi es diferente a la gente corriente. Con su alto nivel de talento, es más fácil que se meta en problemas cuando su mente es inestable. Si no puede ser curado, será perseguido por demonios internos por el resto de su vida. Chui de repente se puso nervioso. Cultivadora médico Siji, ¿qué debemos hacer? Ustedes dos síganme y preguntaré a mi Sifu si tiene alguna idea. Bai Xuan conocía el talento y la identidad de Yang Hyuge, y comprendía lo importante que era para la secta. Para no retrasar su tratamiento, lo mejor era pedirle a su Sifu que se acercara. De acuerdo, gracias, Siji. Chui asintió solemnemente y tomó nota de las palabras de Bai Xuan. De nada. Puedes llamarme Bai Xuan Siji a partir de ahora. Mi Sifu no sale del pico Songling muy a menudo. Se llama Anciano Inyue y es el único anciano cultivador médico de la secta. Los tres entraron en el pico Songling, y Bai Xuan les explicó brevemente la historia del cultivo médico del pico Songling por el camino. Solo estamos nosotros dos, maestro y discípulo, en esta montaña. Después de entrar, asegúrense de mantenerse alejados de los campos medicinales. Algunas hierbas espirituales preciosas no pueden entrar en contacto con el sangriento de los cultivadores de espadas. ¿Solo 2 cultivadores medicinales? Chui se sorprendió por este número. Sí. Si yo no hubiera sido el único discípulo con raíces espirituales de madera de mi generación, tampoco habría estudiado medicina. Pero eso no importa ahora. El método de cultivo médico de nuestra secta debe ser transmitido. Mientras hablaban, llegaron al pabellón de medicina del pico Songling. El anciano Inyue realizó una técnica de limpieza mental para calmar el I de Yang Hyuge y le dijo que si encontraba alguna anormalidad con su cultivo en el futuro, debería volver para una consulta de seguimiento. Esta es la hierba corazón limpio. Prepárala en té y bébela regularmente. Antes de irse, el anciano Inyue prescribió algunos materiales medicinales para Yang Hyuge. Gracias, anciano Inyue.
Chui inconscientemente extendió la mano para tomarlo. Después de recibir el paquete de ingredientes medicinales, volvió en sí. Esta era la medicina de Yang Hyuge. No debería tener nada que ver con él. Estaba dudando sobre si debía o no entregar el paquete a Yang Hyuge, pero entonces oyó a Bai Xuanziji suspirar de emoción. Ustedes dos realmente tienen una buena relación. Los dedos de Chui que sostenían el paquete de materiales medicinales estaban apretados con fuerza. Su expresión un poco extraña. ¿Tenía una buena relación con Yen Yoga? ¿Cómo podía ser eso? Solo era así porque Yen Yoga empezó a actuar de forma extraña después de que algo fuera mal en su cultivo. Bai Xuanziji, gracias. Nosotros volveremos primero. Una voz calmada sonó al lado de Chui. Yang Hyuge, que se suponía que estaba en desacuerdo con él, en realidad no negó su declaración. ¿Qué? Los ojos de Chui brillaron con confusión. Si no hubiera presenciado personalmente al anciano indio realizar una técnica de curación en Yang Hyuge, Chui habría pensado que Yang Hyuge todavía estaba siendo afectada por su inestable mentalidad. Viendo que Chui le miraba aturdido, Yang Hyuge le llamó de nuevo. ¡Ay, vámonos! Capítulo 86. Hablando de medicina hirviendo, la fragancia medicinal de la hierba corazón claro era muy ligera, con un olor reconfortante y extremadamente calmante. Era una buena medicina para calmar el ánimo. Tras media hora de infusión, tuvo que filtrar las hierbas medicinales y dejar que el té se enfriara lentamente. Chui se tomó muy en serio la preparación de la medicina y vertió cuidadosamente el té medicinal en una tetera que puso sobre la mesa. De repente, Chui recordó algo: nunca había aprendido a decantar la medicina. A juzgar por el aspecto del producto terminado, parece que fue un éxito. Chui pensó durante un rato, y adivinó que ya que ese anciano cultivador médico le dio los materiales medicinales directamente, que debe haber pensado que la preparación de estos materiales era lo suficientemente simple como para hacerlo sin cometer errores. Me pregunto cuánto tardará Yang Hyuge en volver. El té tardará otro cuarto de hora en enfriarse. Chui murmuró para sí mismo mientras iba a limpiar la estufa y quitar los residuos de la olla. Cuando salió al patio, vio que Yang Hyuge regresaba a lo lejos. Junto a él iba Bai Xuanziji montado en el Luan blanco. Los dos aterrizaron no muy lejos de Chui. Olvidé mencionar algo en el pico Songling. Esa hierba de corazón claro es extremadamente difícil de decantar y requiere la ayuda de un cultivador médico. He venido para ayudarte a tratarla. Bai Xuan tomó la iniciativa explicando su llegada. Cuando se acercó, se fijó en la vasija que Chui tenía en las manos y dijo sorprendida: Chusidi, esto es residuo de hervir la hierba corazón claro. ¿Ya la has preparado? Solo intenté hervirla un rato, pero no sé si lo conseguí. Déjame ver. Cuando Bai Xuan terminó de inspeccionar cuidadosamente el té medicinal preparado por Chui, la sorpresa de su rostro se transformó en excitación. Chusidi, realmente tienes talento para refinar la medicina. La hierba de corazón claro suele necesitar un cultivador médico para decantarla. Como cultivador de espadas, realmente has conseguido sacar sus propiedades calmantes después de probarla. Chui se quedó atónito. ¿De verdad? Por supuesto. Bai Xuan asintió con firmeza. Ai tiene raíces espirituales de madera y es muy talentoso en medicina. Una voz familiar sonó desde un lado y se unió a la conversación entre los dos. Chui observó cómo la figura de Yang Hyuge caminaba gradualmente hacia él. Bai Xuan estaba de acuerdo con las palabras de Yang Hyuge, y estaba bastante encariñada con Chui, así que inmediatamente le persuadió: yo también lo creo. Chusidi, deberías venir conmigo al pico Songlin a estudiar medicina. Es una buena idea. Yang Hyuge también asintió. Pero ya he sido cultivador de espada durante mucho tiempo. Chui abrió mucho los ojos, con la mirada fija en Yang Hyuge, incapaz de adivinar lo que el otro estaba pensando durante un rato. Había sido miembro de la secta Tianzuan por más de 8 años y solo había practicado el cultivo de espada todo este tiempo. ¿Cómo podía cambiar de repente a estudiar medicina? Puedes practicar tanto el cultivo médico como el de espada. Tan pronto como Yang Hyuge dijo estas palabras, incluso la cara de Bai Xuan se llenó de sorpresa. Exceptuando a su patriarca de la secta Tianzuan, no había habido ninguna otra persona en el mundo que pudiera realizar tanto el cultivo médico como el de espada. ¿Tú estás bromeando? Chui estaba a punto de preguntar, pero cuando lo pensó mejor, Yang Hyuge nunca parecía ser bromista, así que dejó de hablar involuntariamente. Bai Xuanziji, si no hay nada más, Ai y yo volveremos dentro. No hay nada más, así que me iré. Después de escuchar las palabras de Yang Hyuge, Bai Xuan captó la indirecta y se marchó. Originalmente vino aquí para preparar las hierbas de corazón claro,
pero ahora que no había nada más que hacer, no continuaría molestándolos. El Luan blanco se alejó dando vueltas. Delante del patio, solo quedaban Yang Hyuge y Chui. La luz del sol poniente caía sobre las ropas negras y doradas de Yang Hyuge, y resaltaba las líneas de su apuesto rostro. Era un rostro con el que Chui estaba familiarizado desde que era joven. Pero esta era la primera vez que Chui sentía esta clase de aura emanando de Yang Hyuge, sin ninguna agudeza u opresión. Era una extremadamente rara sensación de paz. Era inexplicablemente tranquilizador. Chui dio 2 pasos hacia adelante involuntariamente. Cuando recobró el sentido y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se detuvo de repente. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué seguía queriendo acercarse a Yang Hyuge? Chui frunció los labios. El té de corazón claro está listo. Está en la mesa. Gracias, Ai. Iré a beberlo ahora. De nada. Chui respondió secamente. Estaba un poco incómodo con lo íntima que estaba actuando Yang Hyuge, pero la atmósfera actual hacía difícil discutir. Chui quería encontrar una excusa para alejarse de Yang Hyuge por un tiempo y calmar las inexplicables emociones que surgían en su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en una buena razón, la persona a su lado terminó el té y dijo algo. Esta vez, cuando fui al reino secreto Yunxi, recogí un regalo para Ai. ¿Un regalo? La expresión de Chui estaba un poco aturdida. ¿Para mí? Sí. Tenía prisa en ese momento y me recluí, así que nunca tuve la oportunidad de dártelo. Yang Hyuge habló con naturalidad. Después de terminar de hablar, Yang Hyuge sacó una gran caja de brocado. La caja de brocado era del tamaño de 2 palmas. Chui no podía adivinar lo que había dentro. Clang, justo cuando Chui alargó la mano para agarrar la caja, un sonido sordo de colisión vino de dentro. Parecía como si lo que fuera estuviera rodando dentro. ¿Estaba vivo? ¿Podría ser una artimaña? Aunque Yang Hyuge a veces tenía una boca espinosa, no haría algo así. Chui miró a Yang Hyuge. La expresión de este no cambió y sus ojos parecían llenos de expectación. Después de dudar un rato, Chui abrió la caja de brocado. Lulu, Lulu, la pequeña criatura que asomó la cabeza fuera de la caja rugió enfadada, pero cuando vio claramente a la persona que tenía delante, su nariz se crispó ligeramente y la punta de su cola se relajó de repente. Arrulló a Chui y manoseó el borde de la caja, con un aspecto muy tierno. Lulu. Chui nunca había visto una bestia espiritual como esta, pero le tenía un cariño natural. Cuando estiró la mano, la pequeña bestia tomó la iniciativa de frotarse contra la palma de Chui, pareciendo muy inofensiva. ¿Qué clase de bestia espiritual es esta? Es una bestia tragadora de oro. Puede comer todos los minerales del mundo y es bastante útil. Las palabras de Yan Yoga eran ligeras, y miró a la bestia tragadora de oro con un significado poco claro. Al ver la advertencia en los ojos de Yan Yoga, la cola de la bestia tragadora de oro se encogió, y de mala gana se arrastró fuera de la caja y se hizo a un lado. Resultó que en el centro de aquella caja de brocado, había una pequeña ramita muerta que yacía silenciosamente en su interior. «Sácala. Este es el verdadero tesoro del reino secreto Yunxi», dijo Yang Hyuge. Chui miró a la bestia tragadora de oro, y finalmente dirigió su mirada a la ramita muerta. Así que, ¿este era el verdadero regalo? La rama de madera muerta parecía muy ordinaria a primera vista, pero cuando Chui la sacó, de repente emitió un suave brillo verde, y una rica vitalidad emanó de ella mientras la rama cambiaba de forma. Se convirtió en un brazalete de vid verde esmeralda que se enroscó alrededor de su muñeca. Unas pequeñas hojas verdes crecieron de ella, cambiando del color marchito que tenía antes. Lo que era aún más sorprendente era que Chui podía detectar vagamente una sutil conexión con el brazalete de vid. Al igual que el contrato con una mascota espiritual, el brazalete de vid podía realmente comunicarse con él. Este brazalete de vid es realmente mágico. ¿Existen realmente plantas espirituales con inteligencia en el mundo? Chui estaba asombrado. Hay algunas, como el árbol sagrado. Yang Hyuge dio un ejemplo. Bueno, ese es el legendario árbol sagrado después de todo. Pero Yang Hyuge comparó el árbol sagrado con este pequeño brazalete de vid, lo que le dio a Chui un sentimiento sutil. Quizás este brazalete de vid fue bendecido por el árbol sagrado. Chui todavía estaba adivinando cuando escuchó a Yang Hyuge decir: también puedes formar un contrato con esa bestia tragadora de oro y tenerla como mascota. Lulu, la pequeña bestia mencionada, levantó inmediatamente su cola. Sus ojos miraban expectantes a Chui. Obviamente, era la primera vez que la veía, pero Chui siempre sintió que esta escena le resultaba muy familiar. Sin dudarlo mucho, formó un contrato con la bestia tragadora de oro.
Vamos a darte un nombre. El corazón de Chui se conmovió. Lu. La bestia tragadora de oro levantó la cabeza. Chui, te llamaré Xiao Jin. La bestia tragadora de oro bajó su cabeza levantada. A un lado, Yang Hyuge, que había presenciado todo el proceso, no pudo evitar sonreír. No importa que, Ai seguía siendo Ai. Desde la continuación del pergamino que revierte el mundo, su destino y el de Chui habían vuelto a la línea temporal anterior, y Chui no tenía recuerdos de su última reencarnación. Los espíritus malignos habían sido eliminados del mundo, y el destino de todos en los reinos Juno y Junin también había cambiado. A diferencia de la última vez, la barrera entre los dos reinos ya no existía. Solo estaban separados por un mar de nubes. La gente común no podía atravesarla, pero los cultivadores de alto nivel sí. El reino secreto Yunxi contenía la formación de teletransporte que permitía a la gente viajar entre los dos reinos. Durante esta excursión, la secta Tianxuan y algunos de los otros descubrieron esta formación e hicieron contacto con el clan Yao en el reino Junin. Si los dos mundos querían interactuar entre sí, necesitaban tomar la iniciativa para hacer un trato con el fin de contener a los cultivadores bajo sus sectas. Todo se desarrollaba en una buena dirección. Si no hubiera espíritus malignos, este habría sido el destino original de este mundo. Dominando sus pensamientos, Yang Hyuge miró de nuevo a Chui, y su corazón se ablandó de repente. El mundo estaba en equilibrio. Solo necesitaba permanecer al lado de Ai, acompañarlo a crecer en paz, y pasar una larga vida con él mientras alcanzaban el pináculo del cultivo. Era un sueño inacabado de su última reencarnación. No había giros en esta vida, ni pesadas responsabilidades que soportar, solo una vida estable y pacífica por delante. En cuanto a los recuerdos pasados, volverán gradualmente a medida que el alma de Ai se recupere. Traer objetos familiares de su anterior reencarnación le ayudaría a recordar antes. Después de que Chui hiciera un contrato con la bestia tragadora de oro, vio a Yang Hyuge por el rabillo del ojo y de repente se dio cuenta de que había aceptado todo esto con demasiada naturalidad. Ni siquiera le dio las gracias a Yang Hyuge todavía. Yang Hyuge. Gracias por los regalos. Llamar a su nombre completo parece un poco desconocido. Tales pensamientos vinieron a la mente de Chui, pero no sabía por qué cambiarlo. Ai, no tienes que ser tan educado conmigo. Se está haciendo tarde, así que deberías irte pronto a la cama. En el futuro, vendrá gente del reino Junin a negociar en la secta Tianxuan. Yang Hyuge sacó el tema del reino secreto Yunxi, y los dos hablaron de ello durante mucho tiempo. No fue hasta que se hizo de noche que Yang Hyuge dejó la habitación de Chui. La brisa del atardecer agitó los cristales de la ventana e hizo que la luz de las velas parpadeara. Parece un poco vacío. Ahora que Yang Hyuge no estaba aquí, Chui miró en dirección a la puerta y murmuró. La segunda mitad de sus palabras se quedó sin decir. Aunque solo había pasado un día, se sentía como si hubiera pasado mucho más tiempo que eso. Lulu, sintiendo las emociones de Chui, la bestia tragadora de oro utilizó su cola para hacer rodar un objeto brillante de algún lugar y enviárselo. ¿Qué es esto? Después de que Chui lo recogiera dubitativo, descubrió que era el colgante de jade de Yang Hyuge. Xiao Jin, eres demasiado valiente. Este es el colgante de jade de Ayan. Cuando se entere, no podrás comer comida espiritual para mascotas durante los próximos 7 días. Chui miró seriamente a la bestia tragadora de oro, queriendo educar a este pequeño atrevido. La bestia tragadora de oro ladeó la cabeza, y sus ojos contenían un atisbo de confusión. Dijo, Lu, preguntando a Chui qué era el alimento espiritual para mascotas. La comida espiritual para mascotas es eso que tanto te gusta comer. Puedes conseguirla en la secta Yuzhou. Espera un momento, Chui respondió inconscientemente. Después de decir la respuesta, de repente se congeló en el acto y como sabía que a Xiao Jin le gustaba comer comida espiritual para mascotas, hoy era obviamente la primera vez que se encontraba con Xiao Jin. ¿Y qué acababa de decir? Las palabras, colgante de jade de Ayan, aparecieron repetidamente en la mente de Chui. Lo dijo en un tono tan familiar e íntimo, casi como si fuera un hábito arraigado. Lulu, al ver a Chui aturdido, la bestia tragadora de oro le acarició con la cabeza. Chui dudó en hablar. Era plenamente consciente de que algo no iba bien en él, pero no podía explicarse por sí mismo esas anomalías. Quizás Yang Hyuge sabía algo. Después de todo, cuando se despertó hoy, la primera persona que vio al abrir los ojos fue Yang Hyuge. Estoy bien. Chui extendió la mano y frotó la cabeza de la bestia tragadora de oro.
Sus ojos bajos ocultaban los profundos pensamientos detrás de ellos. Devolveré este colgante de jade a Yang Hyuge mañana. Después de decir esto torpemente, Chui se dio cuenta de que después de llamarle Ayan, ya se había acostumbrado a esta dirección, como si le hubiera estado llamando así durante mucho tiempo. Capítulo 87. La luna se pone y el sol sale, y Chui no durmió en toda la noche. Los cultivadores no necesitaban dormir, pero Chui estaba tan distraído que lo único que hacía era estar despierto sin meditar. De repente, el sonido de una espada balanceándose llegó desde fuera de la ventana, lo que devolvió a Chui a sus sentidos. A la luz de la mañana, un joven vestido de negro practicaba su manejo de la espada en el patio sombreado por verdes árboles. Swing, el viento azotado por el filo de la espada se convirtió en una fuerza imparable, enrollando las hojas de las copas de los árboles, tallando la sombra de la espada en las hojas y cortándolas en pedazos. Chui siguió su figura mientras se movía para colocarse frente a la ventana. La escena bajo la luz moteada le hizo sentirse inexplicablemente familiar. La intención de la espada de Yang Hyuge era principalmente para matar, y sus movimientos eran naturalmente afilados y nítidos. Incluso si no usaba su poder espiritual, podía fácilmente causar cambios en el entorno mientras practicaba su habilidad con la espada. Chui solo miraba así, persiguiendo a Yang Hyuge con sus ojos. No sabía cuánto tiempo había estado observando, pero un pensamiento surgió de repente en su corazón. A continuación, envainará su espada. Chin, el crujiente sonido del metal chocando sonó, verificando la conjetura de Chui. ¿Te he molestado? Apartando a Long Jin, Yang Hyuge lanzó su mirada en dirección a Chui. Chui se sobresaltó. Inmediatamente, Chui buscó la escena de Yang Hyuge practicando el manejo de la espada en sus recuerdos. Aunque le resultaba familiar, la mayoría de sus impresiones eran borrosas. Parecía que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Yang Hyuge practicando. Por lo menos, fue antes de que Yang Hyuge fuera al reino secreto Yunxi. Chui se distrajo por un momento, y la atmósfera gradualmente se volvió silenciosa. Incapaz de encontrar un tema adecuado para hablar, Chui pensó en el colgante de jade que le había dado ayer la bestia tragadora de oro y tomó la iniciativa de mencionarlo. Por cierto, Xiao Jin te quitó ayer el colgante de jade de la cintura mientras no estabas prestando atención. Lo siento mucho. Chui salió de su habitación y devolvió el colgante de jade a Yang Hyuge. Está bien. Yang Hyuge extendió la mano y lo tomó. Las yemas de los dedos de las dos personas se rozaron inevitablemente. Chui rápidamente retiró su mano, su tono un poco antinatural. Entonces, iré primero al pico Benjian a practicar. Yang Hyuge bajó los ojos y susurró, de acuerdo. Al mismo tiempo, se advirtió a sí mismo que no debía ponerse demasiado ansioso. El temperamento de Ai siempre había sido más reservado, y el problema de recuperar sus recuerdos llevaría tiempo. Viendo la figura de Chui desaparecer en la distancia, Yang Hyuge no apartó la mirada hasta que ya no pudo verlo. Con sus dedos frotando el colgante de jade con forma de dragón que tenía en sus manos, Yang Hyuge envió una corriente de poder espiritual hacia él. Pronto, la comunicación transfronteriza se conectó. ¡Qué sorpresa! Nunca esperé recibir un mensaje suyo, joven maestro. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Yang Chi, necesito que refines una herramienta espiritual espacial para mí. Una que pueda usarse para cultivar materiales medicinales. ¿Por qué quieres algo así? Ese tipo de herramienta espiritual solo es útil para cultivadores medicinales. ¿No será que hay algún cultivador médico que te gusta y quieres usarlo para impresionarle? En el otro extremo del jade de comunicación, Yang Chi chasqueó la lengua, su tono lleno de sorpresa. Sí, después de que llegara la crujiente respuesta, el humor bromista de Yang Chi se convirtió en conmoción. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Realmente tienes a alguien que te gusta? Su tono agudo era muy irritante. Yang Hyuge frunció el ceño, ignoró las emociones personales de Yang Chi y dijo sin rodeos, lo necesito hecho dentro de medio mes. Cuando se abra la matriz de teletransporte del reino secreto Yunxi, podrás venir al reino Yunhua con el clan Yao. Después de decir esto, Yang Hyuge cortó la conexión, viendo que había llegado la hora Chen. Ya era hora de que los otros discípulos de espada de la secta Tianzuan se levantaran para su práctica de espada matutina. Como discípulo principal, era su deber ir al pico Benjian para guiar a Sosidis en su cultivo. Desde ese día, Chui era consciente de que algo no iba bien con él. Para ser precisos, había inconsistencias en él mismo. Era como si faltara algo entre su pasado y su presente. Yang Hyuge podría saber algo. Con esta idea en mente, Chui no se opuso a los intentos de Yang Hyuge de acercarse, y de vez en cuando tomaba la iniciativa de quedarse cerca de él.
Cuanto más sucedía esto, más se daba cuenta Chui de que parecía saber mucho sobre los hábitos y las acciones inconscientes de Yang Hyuge, incluso su habilidad con la espada. La sombra de Yang Hyuge apareció gradualmente en sus movimientos, pero Yang Hyuge no dijo nada. Con respecto a lo que faltaba, Yang Hyuge actuaba naturalmente, como si no hubiera nada que faltara. Así que Chui no tenía ni idea de lo que podía faltar. Pensando en esto, Chui frunció los labios mientras sus pensamientos divagaban. En ese momento, una figura caminó hacia Chui desde una corta distancia. Chusidi, volvamos rápido al pico Sisai. Ya casi es hora de que se abra la matriz de teletransporte. Luo Buzi le recordó a Chui. Hoy era el día en el que varias fuerzas del reino Junin vendrían al reino Yunhua. Las sectas de los grandes inmortales del reino Yunhua empezaron los preparativos hace medio mes, y el lugar de encuentro se fijó en la secta Tianxuan. Como discípulo de la secta Tianxuan, Chui naturalmente tenía que ir a observar. No sabía en qué estaba ocupado Yang Hyuge. Sus pensamientos involuntariamente vagaron hacia esa persona. Cuando Chui volvió en sí, descubrió que esos pensamientos ya se habían convertido en un hábito. Chui y Luo Buzi volaron hacia el pico Sisai sobre sus espadas. El pico Sisai estaba muy concurrido. Además de los discípulos de la secta Tianxuan, también había discípulos de otras sectas congregándose en la plaza. El evento de hoy era particularmente animado. Chui caminaba entre la multitud, buscando figuras familiares. Pronto, vio a Yang Hyuge hablando con algunos discípulos de otras sectas. Uno de ellos llevaba el uniforme de la secta Yuzhou. Tenía cara de niño y parecía muy amistoso. Chui siempre sintió como si lo hubiera visto antes en alguna parte. ¿Cultivador Yang quiere comprar comida para mascota espiritual? ¿Qué tipo de mascota espiritual es? ¿Es carnívora o herbívora? El discípulo de la secta Yuzhou le preguntó de una manera muy familiar. Come de todo, respondió Yang Hyuge. Entonces es omnívoro. Entonces puedes probar primero todo tipo de comida espiritual para mascotas, y luego elegir lo que más le guste. Los discípulos de la secta Yuzhou estaban muy familiarizados con la cría de mascotas espirituales. ¿Por qué no dejamos que pruebe algunas ahora? No está conmigo en este momento. Lo que dijo Yang Hyuge pareció sorprender al discípulo de la secta Yuzhou. ¿No es tu mascota espiritual, compañero cultivador Yang? Yang Hyuge hizo una pausa por un momento, y justo cuando estaba pensando en cómo responder, vislumbró a Chui por el rabillo del ojo. ¡Ay, estás aquí! Este es el compañero cultivador Jun Hyang Miao de la secta Yuzhou. Yang Hyuge se giró para mirar a Chui, entonces presentó a los dos. Este es mi Sidi, Chui. La mascota espiritual de la que hablaba le pertenece. Incluso el nombre de Jun Hyang Miao trajo una sensación de familiaridad a Chui. Contuvo sus pensamientos y saludó a Jun Hyang Miao. Después de sacar a Xiao Jin, no rechazó ninguna comida de mascota espiritual que se le ofreció. Toda la comida fue a parar a su estómago. Sin embargo, cuando Xiao Jin terminó de comer, su cuerpo se volvió de un extraño color verde y ya no era tan dorado como antes. El pequeño tenía miedo de parecer feo, así que se escondió rápidamente bajo tierra. Era una bestia tragadora de oro, así que hizo esto muy fácilmente, haciendo difícil que otros la encontraran. Todos compartieron una mirada inmediatamente. Todavía tiene la fuerza para esconderse, no debe ser nada grave, dijo Yang Hyuge. Xiao Jin se recuperará después de un tiempo. Chui subconscientemente estuvo de acuerdo con sus palabras. Parecía haber visto esta escena antes. Eso es bueno. Tiene una personalidad vivaz. No se parece en nada al ancestro al que sirvo en mi familia, que puede mandar a la gente a volar con un barrido de su cola cuando está enfadado. Jun Hyang Miao suspiró. Un zorro de 9 colas era naturalmente diferente. Chui pensó esto para sí mismo, y cuando volvió en sí, fue golpeado de nuevo con esa inexplicable familiaridad. Como antes, no había señales. En ese momento, una majestuosa intención de espada llegó desde el frente del pico Sisai, lo que atrajo inmediatamente la atención de todos los cultivadores. Las conversaciones se calmaron, y los ojos de todos miraron hacia el lugar de donde provenía la intención de la espada. Era la sala principal de la secta Tianxuan. En este momento, no solo estaban allí los ancianos de la secta Tianxuan, sino también los jefes de secta de las otras grandes sectas inmortales. La matriz de teletransporte está a punto de abrirse. Por favor, hagan sitio. Las palabras del jefe de la secta Tianxuan sonaron. Inmediatamente, los discípulos de cada secta volvieron a sus respectivos grupos, y la atmósfera se volvió solemne.
La apertura de esta matriz de teletransporte marcó el primer contacto entre los dos reinos. Aunque la otra parte había expresado sus intenciones amistosas, por si acaso ocurría algo, las 5 sectas de los grandes inmortales tenían que estar allí para mantener el orden. Yang Hyuge naturalmente estaba al lado de Chui. Chui levantó la cabeza para mirarle antes de volver su atención a la matriz de teletransporte. También sentía mucha curiosidad por estos visitantes del reino Junin. Originalmente, estos dos mundos no estaban relacionados, pero ahora estaban conectados, lo que hacía que la gente lamentara la naturaleza siempre cambiante del mundo. Chui podía sentir vagamente que este incidente podría estar relacionado con su memoria perdida. Pronto, con el poder espiritual de los jefes de las 5 grandes sectas inmortales, la matriz de teletransporte estalló con un brillo deslumbrante. Círculos de oscuras y antiguas runas emergieron de la formación. Cuando la matriz de teletransporte se activó, violentas fluctuaciones de energía espiritual sacudieron el mundo. Docenas de figuras aparecieron en el interior de la formación, y poco a poco se fueron aclarando. El líder vestía una pesada túnica negra y una máscara metálica inexpresiva, de la que emanaba un aura solemne. Viendo esto, Chui no pudo evitar mirar a Yang Hyuge. No sabía por qué, pero sentía que el cultivador del reino Junin era muy parecido a Yang Hyuge. Yang Hyuge notó la mirada de Chui, levantó sus cejas ligeramente, pero no refutó las dudas de Chui. No era apropiado charlar ahora, pero cuando Chui vio los ojos de Yang Hyuge, entendió fácilmente lo que el otro quería decir. Tal entendimiento tácito no podía lograrse en unos pocos días. Solo se podía cultivar a través de muchos años de pasar día tras día el uno con el otro. Las dudas en su corazón se hicieron cada vez más significativas. Chui bajó los ojos. Sentía que la respuesta estaba justo delante de él. Soy el líder del clan Yao en el reino Junin, Hugh. Es una bendición para nuestro clan Yao poder establecer relaciones con la gente del reino Yunhua. Delante de la sala principal, habló un hombre vestido de rojo. Tenía un par de orejas de zorro rojo en la parte superior de la cabeza, y marcas de bestia espiritual en la frente. Después de que el líder del clan Yao hablara, sus ayudantes también mostraron sus orejas de animal. Para ellos, conservar una parte de sus características animales originales era motivo de orgullo. Lo mismo ocurre con nosotros, los del reino Yunhua. Así que, respecto a los intercambios entre los dos reinos, les invito a firmar un contrato. Todo el mundo pensó originalmente que solo había 3 fuerzas principales en el reino Junin, pero cuando llegó el momento de firmar el contrato, Uji y los demás dejaron paso a un fénix con plumas verdes en la cola para que diera un paso al frente. Al ver esta escena, las cejas de Chui se crisparon ligeramente, y esa misma sensación de familiaridad volvió a llenar su corazón. Tal vez había visto a ese fénix antes. Esta es la bestia guardiana del Valle del Rey de la Medicina en el reino Junin. Está aquí para firmar un contrato en nombre del valle. Uji explicó desde un lado, al mismo tiempo que miraba a Yan Mingchao frente a él. Pensó que el jefe de la familia Yan no tomaría ninguna medida, pero inesperadamente, también se abrió paso hacia el Valle del Rey de la Medicina. ¿Era este fénix realmente del valle? Aunque había estado recluido durante muchos años y el maestro del valle nunca había mostrado su rostro, su estatus en el reino Junin seguía siendo superior al de la familia Yan. Hugh levantó las cejas. Pronto, con el cielo y la tierra como testigos, los líderes de las 2 fuerzas principales y el maestro de la secta firmaron juntos un contrato. Este contrato mantenía el orden y la paz relativa entre los dos mundos y no podía ser destruido fácilmente. Después de que el contrato se completara, los jefes de las sectas de los grandes inmortales del reino Yunhua no pudieron evitar respirar aliviados. Había más cultivadores de alto nivel en el reino Junin que en el reino Yunhua. Si estallaba una guerra, ellos serían los más perjudicados. Afortunadamente, todo salió bien. La expresión del jefe de la secta Tianzuan se suavizó. El contrato ha sido firmado. Para aquellos de ustedes que han viajado hasta aquí, pueden descansar aquí en la secta Tianzuan. Cuando tengan tiempo de nuevo en el futuro, pueden visitar los paisajes que el reino Yunhua tiene que ofrecer. Gracias, jefe de secta. Yan Mingchao asintió. Muchas gracias, jefe de secta. Hugh sonrió. Inmediatamente, por el rabillo del ojo, mientras echaba un vistazo a los discípulos de las sectas inmortales, vio a Jun Jian Miao de pie formalmente entre la multitud, y el joven maestro de la familia Yan, y un cultivador con un cuerpo puro, mirando con sus ojos fantasma. Hugh se sorprendió.
Nunca había visto a alguien con una energía espiritual tan pura, que era casi igual a la energía espiritual que provenía del árbol sagrado. Como si fuera consciente de la mirada de Hugh, aquel joven levantó los ojos y le devolvió la mirada. El joven no parecía estar afectado por los ojos fantasma en absoluto. Sus ojos eran claros y su expresión era tan tranquila como el agua. Hugh se congeló inmediatamente. ¿No significaba esto que la fuerza y las calificaciones de los cultivadores del reino Yunuan no eran inferiores a las del reino Yunin? ¿Por qué no pudo verlo antes? Sus ojos fantasma realmente le mostraron algo increíble esta vez.